Hey, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a Frecuencia de Ultratumba. Seguimos en el mes de la ciudad que atrapó el sol de la ciudad de Mexicali. Y como ya te habrás dado cuenta, esta ciudad cuenta con lugares inquietantes, interesantes, perturbadores y un poco siniestros. En cada una de las historias que te hemos narrado, tienes la opción, si es que quieres, de ir a visitarlas, ya sea por curioso, porque te creas valiente o simplemente por entretenerte. Cuentas con la opción de elegir si vas de día o de noche. En pocas palabras, nadie te obliga a estar en esos lugares. Sin embargo, hay un lugar que cuenta con cierto nivel de terror, de miedo, de suspenso, el cual, si quieres salir de la ciudad, tendrás que pasar por ahí. La carretera se llama La Rumorosa, una carretera montañosa con curvas sumamente peligrosas, anfitriona de innumerables accidentes. Esta carretera se respeta y se le tiene cierto temor a la hora de pasar o de transitar de noche, no solamente por estas curvas tan cerradas, sino porque cuenta con 2 que 3 leyendas que a más de uno le darán miedo si es que transitamos de noche esta carretera. Por eso, en este capítulo te vamos a narrar 2 historias relacionadas con esta carretera. Sin más preámbulo, te dejo con la primera historia, la cual se titula El trailero de La Rumorosa. La historia cuenta que hace mucho tiempo, sobre La Rumorosa, un trailero manejaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, pues su esposa estaba a punto de dar a luz y llevaba dinero para dárselo. Sin embargo, cuando iba a tomar una curva peligrosa, perdió el control y se estrelló contra unas rocas. El operador se bajó del tráiler aturdido y esperó que alguien pasara para que lo ayudara a llegar a la ciudad. Pero al no lograrlo, decidió caminar buscando la salida. A los 3 días hallaron el camión, pero no al conductor. De él no se supo nada, hasta que años más tarde un muchacho que manejaba un tráiler se detuvo porque un hombre le hizo señas. Amigo, me llamo Francisco y necesito con urgencia que mi mujer reciba un dinero porque va a tener un niño. Yo no puedo ir, mi tráiler se descompuso y no lo puedo dejar aquí. El hombre le entregó un papel en el que anotó la dirección y el nombre de su esposa. El muchacho acudió a esa dirección, pero le dijeron que quien vivía ahí ya se había cambiado. El joven no se dio por vencido y preguntó en varios lugares hasta que, por las señas del papel, una anciana le indicó dónde vivía. Una mujer le abrió. Era la esposa de Francisco. El muchacho le dijo que había encontrado a su esposo en la carretera y le había pedido que entregara ese dinero. No puede ser. Mi marido murió hace 5 años. El muchacho le entregó el dinero y se fue a su casa sumamente afligido, donde ya lo esperaba el espíritu del trailero para darle las gracias. Días después, el joven se enteró que eso mismo le había pasado a otros compañeros en el mismo tramo, que para quienes no le llevaban el dinero a su esposa, las consecuencias eran fatales. Aún se desconoce si la historia es real, sin embargo todos coinciden en algo: pasar por La Rumorosa en la noche genera un escalofrío difícil de explicar. La siguiente historia se titula La enfermera Eva. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivió una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba donde se le pidiera. Cierto día llegó a su casa una señora que le rogó muy angustiada: Señora Eva, por favor, ayúdeme, mi esposo está enfermo y necesita que lo atiendan urgentemente. La doctora contestó: ¿Qué es lo que tiene? Ha tenido mucho dolor de estómago y toda la noche estuvo quejándose. Por favor, ayúdenos. La enfermera preguntó por dónde vivía, a lo que la señora contestó que cerca de La Rumorosa. La señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a casa de una vecina. Terminada su visita, salió rumbo a La Rumorosa caminando bajo el caloroso e intenso sol de mediodía.
pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, tomó un camino equivocado. No veo ninguna casa, pensó preocupada. Estoy segura de que me dijo que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que salió de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando los enormes cerros de la Rumorosa. Una sensación de temor le invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaba de aparecidas brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y guardando su miedo se metió entre aquellas rocas. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y no supo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron una mujer vestida de blanco que pedía raite. El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. Se llevaban un enorme susto. La mujer se quedaba muda y siempre desaparecía frente al panteón. También se dice que hay la posibilidad de pararte y darle el raite que te pide. Aquí entra un poco lo que cada quien escucha, pero se cuenta que si le das raite no te hace daño y simplemente se baja en el panteón. La otra versión es que si no le das raite, de todos modos se va a subir al carro, pero provocará un accidente en el cual perderás la vida. Aquí es donde entra tu valentía. ¿Tú le darías raite sabiendo quién es o arriesgarías tu vida? Estas son las dos leyendas más conocidas de la Rumorosa. Ambas hablan de apariciones. Tal cual no son siniestras ni son aterradoras. Bueno, una cosa es escucharlas y otra es vivir la experiencia. Espero que como yo hayas disfrutado de estas historias. Te mando un abrazo de Ultratumba.